Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí por 94.5 Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, @Foco Panamá, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Y pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Además de eso, este programa se transmite en directo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí en el canal de YouTube de Radio Panamá y además en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y Mauricio, muy diligentemente, todos los días se levanta temprano y sube el episodio a Spotify para que lo puedan escuchar como su podcast. Lo buscan simplemente así, Sal y Pimienta, Y es y le Ana la que aparece. Es Ana la que lo sube, es verdad. Ana diligentemente lo sube. y Eso fue algo más. interesante, también me acabo de dar cuenta que está en vivo en TikTok, en Twitter también, está en En vivo en... Twitter, en Twitter Radio Panamá Ajá. lo pone en vivo. Ok, hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a estar, digo, han pasado demasiadas cosas el día de hoy y vamos a estar comentándolas. También vamos a estar entrevistando a Javier Ordinola. Javier Ordinola fue una de las personas que se presentó para la elección de magistrado del Tribunal Electoral y va a estar un poco hablando con nosotros del proceso y sobre todo del resultado. Pero primero, obviamente, vamos con las noticias del día. Empezamos atrás para adelante. La noticia más reciente es que habemos nueva magistrada. Sí, Y una nueva magistrada de la Corte Suprema de la Sala Penal que va a reemplazar al magistrado más querido por Martinelli y su combo, José Ayú Prado. eso no es Eh, irónico. ¿Qué? Eso no es irónico, No, no, verdaderamente es el no, para favorito nada, de para ellos. nada. Es literalmente el magistrado favorito de Martinelli y su combo, designado por Martinelli en su momento. José Ayú Prado, que gracias a los astros y deidades superiores se va de la Corte Suprema. Interesante la designación porque es una señora que sale de el órgano judicial. Sí, las tres designaciones del día de hoy, porque aparte se nombraron suplentes, todos son de carrera, todas vienen desde adentro del mismo órgano judicial. Ariadne García, que es la nueva magistrada de la Sala Penal, viene de ser, ella la última vez, ella era de Tribunal Superior, creo que era ella, ¿no? Sí. Ariadne García venía del Tribunal Superior y ahora entonces va a la Sala Penal. A ver, interesante, digo, lo interesante ahí, por más que, a ver, para que estemos claros en el proceso, Nito la propone y la Asamblea dispone, es decir, que la Asamblea puede ratificar o puede también rechazar, como fue el caso, no sé si se acuerdan, de lo que pasó con las magistradas de Varela, que eran Zuleika Moore y, ¿cómo se llama la otra? La vi hace poco en un acto que era familia de De Iván Zara, que era la vaina, ¿no? Araxi, ella la topé también en un vuelo de Ámsterdam una vez con todos sus hijos, pobrecita. La mataba como con sus 3, 4 hijos chiquititos bregando en un avión. Ella se Ya llama. tenía chiquitos. No Sí, sabía que tenía hijos sí sabes. chiquitos. Ana Tobar Ana de Tobar de Sarac. Sarrak, exacto. Ana Tobar de Sarac, que fue precisamente las que rechazaron. Así que la Asamblea todavía tiene el poder de rechazarlo. No creo, no creo, obviamente, que la Aquí vayan a huele como a un rechazar. pacto, huele como a pacto. Huele como a pacto. ¿Por qué dices que huele a pacto, Mauricio? Cuéntame. ¿Por qué digo que huele a pacto? Porque la Corte tenía, el día de ayer anunció al Mm, magistrado del Tribunal Electoral, un tipo abiertamente PRD, pero de tuerto pero, y pero no solo, el man tornillo. salió de la comisión, el man presidía la comisión de elecciones del Sí, sí, PRD. sí, sí, sí. Para Así estas que elecciones pasadas. más burdo que haber nombrado a Solís diciendo que es independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, casi que se siente como que la Corte Suprema le nombró al que quería la Asamblea a cambio de poder nombrar a alguien como la que acaba de nombrar en la Corte Suprema. Esa es mi Sí. lectura. Eh, Mira, tu lectura tiene sentido, tiene sentido. Sí, efectivamente, digo, lo que salió ayer, y lo vamos a hablar ahorita con Javier Ortinola, pero obviamente no es la persona que esperaríamos muchos para ser magistrado del Tribunal Electoral, una persona abiertamente partidista en un órgano
como es el Tribunal Electoral, Pero donde por qué decimos de que no es la persona que esperaríamos mucho cuando todas las designaciones han sido y que abiertamente políticas? total, obviamente. Y bueno, y eso es una, o sea, es que todos sabemos dónde viene Heriberto Augusto, todos sabemos de Claro, dónde viene Alfredo Junca trabajar en la Juncal, asamblea y que... total. O Entonces, sea, de porque yo creo que tengo nuevo, que cambiar el phrasing y decir de que una designación, sí, sí, es que es full pero lo que, esperada, pues yo no... pero es lo que se, pero es que, bueno, está bien, pues lo que se quiere, pues no lo que se espera. Lo que se Ah, espera es lo más que de lo debería mismo y lo ser, de lejos de siempre, lo que debería ser. de lo que debería ser. Debería ser una persona independiente para un órgano tan importante y sobre todo electoralmente importante como es ese. Sin embargo, la designación de ayer fue subóptima en ese sentido. No estoy diciendo que la persona no tenga las capacidades, pues que las tenga, pero por lo menos en ese sentido, en el tema de independencia, quedan muchas dudas. Y como tú dices, esta designación de la magistrada, una magistrada de carrera, pareciera dar luces a que haya podido haber algún tipo de pacto, porque claro, al ala política, digamos que es el PRD en la Asamblea, le conviene tener una persona afín en el Tribunal Electoral y a la magistrada María Eugenia López le conviene tener una persona eh, de su agrado dentro de las filas de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, María Eugenia entró y rápidamente se ganó el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Sin embargo, todavía tiene por lo menos 3 o 4 personas que no necesariamente son de su Pero completo ahorita con manejo. esta tendría mayoría, ¿no? Con esta tendría mayoría mega absoluta. Ya de por sí ya tiene 4 votos, ahora tendría 5. Eh, ¿Cinco? ¿No? ¿Más? 6 votos. Porque los que quedarían que no son designados por este gobierno serían Olmedo Sedalice Rocha, ruso, Olmedo cierto. Rocha, Sedalice y Russo, serían los 3. Eh, Así que María Eugenia, vamos a ver, digo, la pregunta no es tanto, la pregunta es qué hace con ese poder, ¿no? Esa es la pregunta del $1.000.000. Hay varios casos ahí bien interesantes que tiene para poder probarse. Así que por ese lado, esa designación de la magistrada, aparte de la magistrada Ariadne García, también se nombraron a Manuel Mata Avendaño como magistrado suplente de Ariadne García en la sala de lo penal. Avendaño también de carrera, ha visto varios casos bien interesantes también, fue casualmente el juez que recientemente eh, eliminó el sobreseimiento que se le había dado a involucrados en el caso del PAN y los llamó a juicio. Y por el otro lado, la otra persona es Lilian Ducret. Lilian Ducret se designó como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil que había faltado en las últimas designaciones. Así que ella ahora va a ejercer como esa magistrada suplente de la Sala Civil. Así que vamos a ver qué pasa. Ariadne García tiene que entra los primeros días de enero en reemplazo precisamente a Ayud Prado, que se le termina el periodo el 31 de diciembre. Sin embargo, ahí lo interesante va a ser qué pasa en la Asamblea Nacional, a pesar de que Sí, ya podría hemos ser visto que haya un pacto, ¿no? igual hemos visto a la asamblea romper pactos. Totalmente, ¿eh? Mira, si tú le crees a Benicio, yo no sé si yo le creo a Benicio, yo no sé si le creo a Cristiano, eso hay al que les cree, Sí, con yo he algún visto a tipo de pacto. Cristiano parársele a Anito varias veces ya decirle que no, 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 Varias señor. veces, es Que yo dije correcto. que yo no me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Porque yo no. Ya, y ahí queda todo. Es correcto, así que allá los que le creen. Y la otra cosa es que ajá, ella tiene que pasar por este proceso por la Asamblea Nacional antes de poder tomar posesión en enero. Así que vamos a ver. Y el otro tema ahí que hay que ver es el tema de los tiempos, porque la Asamblea Nacional cierra sesiones el 31, bueno, ni siquiera es el 31 de octubre. Déjame ver el calendario aquí rapidito 28 creo que. para ver cuándo cerraría. Eh, Porque en teoría, digo, ellos tienen que sesionar hasta el último día de octubre, pero obviamente a veces el último día de octubre cae fin de semana o cae viernes, o ellos terminan de sesionar los jueves. Entonces, hoy es 26, hoy es 22, hoy es 25, El 25. 26, 27, 28, sí, el 27, bueno, terminaría mañana en teoría, si lo quieren alargar lo podrían llevar creo que hasta el viernes, pero en teoría tendrían que terminar mañana en la mañana, por eso todavía creo que la asamblea todavía está en sesiones y se va a mantener un rato más. Y sí que, porque
a Nitro le conviene tratar de llamar extraordinarias. Normalmente cuando hay extraordinarias, básicamente, como toda la asamblea, tiene que pasar por Go para poder llamar extraordinarias. Entonces, este nombramiento tiene que pasar primero por la comisión de credenciales, ser aprobado en la comisión de credenciales antes de ser llevado al pleno. Dependiendo de la rapidez con la cual este nombramiento llega a la comisión de credenciales, sabremos entonces si la asamblea está en disposición o no de aprobar los magistrados. Si le dan Esta vaina largas, aparece mañana en el orden del día, ya se ya, pasó. eso ya no hay nada que hacer. Si eso mañana está en la comisión de credenciales, ya, listo. Eso está arreglado, cocinado. Esa señora se puede ir a comprar su trajecito listo porque va a empezar a trabajar el 1 de enero. Eh, pero si no, si hay que llamar a extraordinarias, ahí hay un power play, un push que se está haciendo porque recordemos que las extraordinarias solamente pueden ser llamadas por el presidente. El presidente tiene que llamar a las extraordinarias con una agenda específica. Eh, Puede Así que llamar vamos a a ver. extraordinaria para aprobar magistrado, es lo que suena por ahí. Para poder magistrado, y eso pasa normalmente. Uh, La otra pregunta es, bueno, también dije, bueno, ya que voy a llamar a extraordinarias, lo del presupuesto, que el presupuesto todavía no se ha aprobado, también lo tiraría para extraordinaria. Ahora la pero pregunta es, también hay que pasar al del Tribunal Electoral por no creo que, no el estoy tribunal no seguro se si tiene que ratifica. pasar, creo que no, creo que se pasa directo porque es Corte. de la corte. Mira que es una buena pregunta, no estoy seguro si se tiene que ratificar, ahorita lo No, reviso. no, no tendrá. Tío, yo no me acuerdo sinceramente cuando. Cuando el último de la corte fue. No, el último el tribunal fue Junca. El último del tribunal fue, no, sí, pero el Junca fue de la asamblea, Heriberto fue de Martinelli y Lalo Varela, déjame ver cuál fue. Hay que ver entonces si se tiene que ratificar. Sí, sí, mira, que me he quedado con la duda, porque si se tiene que ratificar, lo van a llamar rapidito. Una vez también, eso, ¿sabes? Entra uno y sale otro. Exacto, exacto, exacto. 2-1 en ratificación de la Dos asamblea. por uno, es correcto. Ok, eso definitivamente es, digo, la noticia más importante del día es la designación de Ariane García. Hay algo interesante ahí y esa es la discusión que estamos teniendo Mauricio y yo ahorita en el grupo que tenemos de Foco, que es que Ariane García no sale del Pacto de Estado por la Justicia. Eh, Yo y tengo, yo eso es un tengo, yo tema. tengo, yo tengo mi versión, pero tú sabes que, mira, son las 6:14, deberíamos irnos al cambio y de vuelta Dale, pues. yo te Dale, doy está bien, mi, está bien, está bien, lo discutimos, lo debatimos. dale. Vámonos al cambio y regresamos. Vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, estamos hablando de cómo esta designación no pasó por el Pacto de Estado por la Justicia y tú me dijiste, yo tengo opiniones y yo voy a decir, Sí, dale, Mauricio, tira tu yo opinión. tengo una opinión. Ok, aquí en Panamá de un tiempo para acá se ha tomado esta forma en la que este pacto entrevista a aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales, le da una recomendación al presidente y después esperan que el presidente tome esa recomendación y nombre a la vaina. Número uno, en ningún lugar de la Constitución existe, habla de que un pacto, un grupo, un pacto ciudadano, un pacto por la no sé qué va a recomendar. Es una competencia directamente del presidente de la República y la Constitución es clara. El presidente nombrará al magistrado, y será ratificado por la Asamblea Nacional. Punto. En ningún lugar entra esta figura mística de supuesta, no sé, de democracia extra en la que estos notables definidos por ellos mismos van y escogen y entrevistan a los aspirantes. Es como un poder extra que no cabe en la Constitución de Panamá, no cabe, no existe. Número dos, ese es el mismo pacto que dijo que un tipo como Fuentes, que era ¿cómo se llama? Que es director de la ASEP, que un Hacer. tipo como Sedalice con todos los conflictos con el hijo, con casos de narcotráfico, y miren lo que nos está pasando, dice que está bien. Entonces, al final, para mí, es una falsa sensación de participación ciudadana. Cuando tú tienes ahí tipos que tienen toda la vida y lo único que hacen es estar de pacto en pacto, que no tienen mayor relevancia, que no representan mayores grupos, entonces no tiene, para mí no tiene sentido. Entonces yo pienso que no tiene validez, pues. Si alguien tiene que entrevistar a los aspirantes, para mí es el presidente. O en su, ¿cómo se llama? O si él no puede, el gabinete en representación de él.
pero no tiene que haber un poder extra. Aquí se habla directamente del Ejecutivo. No, queremos la Constitución, respetarla para lo que nos gusta, para lo que no, de ahí la doblamos y nos inventamos vainas. Entonces, para mí ese famoso pacto, eso no tiene cabida en nuestro orden legal y constitucional. Mira, ahí el tema, y yo discrepo contigo completamente, una de las cosas es que sí es cierto, la Constitución dice explícitamente que el presidente tiene la función de designar y efectivamente con recomendación o sin recomendación del pacto, el presidente lo puede hacer. El tema son dos cosas. Uno, el pacto nació precisamente en un momento donde la confianza ciudadana en la designación de magistrado por parte del presidente estaba en un momento extremadamente bajo. Y se crea en el gobierno de Martín Torrijos precisamente para decir, hey, no lo voy a escoger yo, no solamente yo, sino que voy a abrirlo esto a un grupo de ciudadanos que van a hacer este proceso del cual yo me voy a pegar y yo voy a hacer la El grupo de designación ciudadanos en basado en lo que está ellos digan. el del Colegio de Abogados, que es un entregado como cualquiera, Total. en el que han estado procuradores como al propio Ayuprado, Bonici, o sea, tipo de que hasta vinculados en vainas truchas de narcotráfico. Entonces tú me decís que realmente, al final para mí es siempre una oportunidad política más, pues. Puede ser, pero mira, lo que pasa es que tienes que, y en este tipo de situaciones, y es difícil, y esa es la pelea que siempre tenemos, hay que tratar de separar a las instituciones de las personas. Entonces, cuando tú me dices y que, bueno, una comisión en la que está el procurador de la administración, el procurador de la nación, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, hay miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, está, creo que en algún punto, creo que la Iglesia Católica también iba a ser parte, está también la empresa privada. O sea, en teoría eso es algo bueno, o sea, el hecho de que todas estas instituciones se sienten y designen y le digan al presidente, mira, te recomendamos a estas personas. ¿Cuál es el problema que siempre tenemos nosotros? El problema es que las instituciones se ven bonitas hasta que llega la persona y se sienta. De la misma manera que tenemos la Asamblea Nacional, y yo lo hablaba aquí con el tema del Canal de Panamá. Está muy chévere, la Asamblea Nacional debería fiscalizar el Canal de Panamá. El problema es si queremos que esta asamblea o cualquier asamblea anterior a esta sea la que haga ese proceso de fiscalización. Entonces, en el papel las instituciones se ven bonitas que participen, el problema es son las personas que están a cargo de esas instituciones. Sí, Entonces, pero en es que este al final caso, estamos creando una norma que no existe, Daniel. ¿En qué no, pero lugar? es que la norma, pero no está rompiendo la norma cuando dice porque el presidente efectivamente termina designándolos. Simplemente el presidente lo que está diciendo es, yo voy a consultar de más, yo voy a consultar con estas personas ante mi designación y yo me comprometo a Porque el acatar lo que que estas más personas dicen, consulta, porque el que más consulta. ¿no? Entonces, no se está rompiendo, no se está rompiendo la Constitución en ese sentido porque él todavía tiene el poder de designar y efectivamente, bueno, esta es una excelente muestra de que con pacto o sin pacto él puede designar a quien él desee. El tema ahí es que, bueno, consultar siempre nunca está de más. El problema es, como te digo, el problema es con quién consultas. No estás consultando con las instituciones porque las instituciones son chéveres. Las personas son las que no son chéveres. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que Juan Carlos Araúz esté sentado ahí y que estén sentados ahí, quién sabe qué otro poco de impresentables. Eso para mí no me da garantía de nada. Pero la institución como tal, lindo, chévere. Entonces, Ok, yo no veo con mayor problema que no haya acogido las recomendaciones de este grupo de gente. Sinceramente, pero no. mira, yo te la volteo y te digo lo siguiente. Parte de la razón por la cual no vemos ningún problema es porque las últimas designaciones de Cortizo han sido buenas. No, y no estoy diciendo que hayan sido buenas porque hayan venido del pacto, pero el man respetó que vinieran del pacto. Entonces, claro, este tipo de mecanismos se crean en momentos donde hay baja credibilidad y se necesitan. Cuando hay alta credibilidad, entonces no se necesitan. Y eso es parte de la dinámica de las instituciones, ¿no? O sea, No sentimos en este sé. Yo momento que creo que no la lo credibilidad para mí está necesitamos. igual de entuco siempre ha estado. Pero digo, estoy de acuerdo en las buenas designaciones que ha hecho Nito en la Corte Es Suprema. correcto, por eso te digo, ¿no? O sea, como sentimos Igual, que las designaciones están buenas. yo no creo en crear estos poderes paralelos de gente random ahí. Para ahí Bueno, ahí viene, por eso, pero es que ahí viene el otro problema que tenemos nosotros, que es de representatividad. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la concertación. La concertación en papel está chéverísima, hasta que ves un poco de dinosaurios liderazgos que, más, o sea, que llevan 30 años sin ser presidentes de un gremio y están ahí sentados y que yo soy el encargado del representante de la juventud y un viejo ahí que lleva 40 años sentado como sea, representante cuando de él la te vende como juventud. cuando sale los Marahumada, que ya creo que es como abuelo por ahí de que yo soy de la juventud del PRD y que Entonces, hermano, exacto, está viejo, compa. está clarito. Entonces el problema ese es el otro problema que tenemos, el problema de representatividad. Está chévere que consultemos, de nuevo, la pregunta es con quiénes y cómo esas personas que están ahí se ganaron, digamos, esa representatividad. Ahí es donde vienen los problemas. Ok, déjame ver si tengo otra noticia antes de
pasar con nuestro invitado. Bueno, el tema del IFARU obviamente sigue siendo Ey, tendencia y tema. me mata de la risa y nosotros lo llevamos viendo, ¿no? De que hay todo tipo de personas saliendo en el tema del IFARU y de todo, desde empresarios. Hoy sacamos a un ex procurador, Hoy ayer a la sacamos hoyo novia así. del diputado Juan Diego, a los activistas de otra diputada, a los no sé, todo eso es, man, esa vaina la gente yo creo que no, todavía no ha dimensionado lo que hay en todas estas bases de datos a las que tenemos acceso. Pero algo brutal que me da risa y que sabíamos que para nosotros el foco sirve como una especie de termómetro, es esa vaina de medir la doble moral de las personas, ¿no? Como personas que han criticado fuertemente todo lo que hemos sacado, de que mira, Chuzo, lo de Zulay, el activista, el otro, el sobrino, el otro, el hermano, el otro, no sé qué. Pero cuando es Juan Diego, es de que, pero es que ella sí es capaz, ella sí está calificada, ella sí, es que no hay forma que Juan Diego haya hecho. Al final yo creo que dice más de nosotros como personas, cómo reaccionamos a eso y la doble moral que tenemos. Por ahí estaba la diputada, la exdiputada Matilde Gómez, tratando de justificar, primero empezó a cuestionarnos en foco, dizque que la información era falsa, no sé qué, no sé qué, que espérate, ¿qué información es falsa? Estamos sacando el mismo comprobante de pago de Contraloría que le hemos sacado a Zulay, que le hemos sacado. No, pero no, ¿dónde están las pruebas de que Juan Diego influyó? Yo dije, ¿quién ha dicho que Juan Diego influyó? ¿Quién ha dicho que Zulay influyó? ¿Quién ha dicho que Roberto Ábrego influyó? En foco no hemos dicho que ninguno de ellos influyeron en la decisión. En foco lo que hemos puesto, y la gente tiene que entender esto, es la cercanía al poder de estos Sí. auxilios económicos. Y lo Y, curioso y lo peculiar de que cerca de diputados, cerca de funcionarios de alto nivel se estén dando estos auxilios económicos. En ningún lugar, y puedo decir abiertamente, yo no puedo probar que hubo una carta de Roberto Ábrego al DIFARU o una llamada de teléfono de Juan Diego Vázquez o una carta de Zule Rodríguez o una llamada de Zula. Yo no puedo probar eso y no lo quiero probar. Pero yo sí lo que puedo probar es el vínculo que hay entre las personas que están recibiendo estos auxilios económicos y personas con mucho poder. Y mucha gente quiere decir, no, pero Juan Diego no es ni PRD ni nada. Actualmente Juan Diego es de la Comisión de Presupuesto, esa es la comisión más poderosa que hay en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que al final decir las mismas, y yo que te acuerdo, yo no sé si lo había dicho Daniel, va a ser súper chistoso ver a la gente justificar a Juan Diego con las mismas justificaciones que usa Meneses, con las mismas justificaciones que usa, y fue que exactamente iguales, ¿no? Al final es una muchacha de clase bastante acomodada que recibe 100.000 y dólares mira, y te voy a de decir, auxilio económico, una y muchacha que viene alto del Golf Friends, ahí no tiene. hay que aclarar algo rapidito. Los auxilios económicos son irrelevantes las calificaciones que tenga la persona. Claramente, parte de lo que nosotros estamos exponiendo es que no importa, o sea, esto no es una beca, esto no es algo que la gente se ganaba por ser buenos estudiantes ni por tener las mejores notas. Esto claramente, y parte de la investigación, lo que devela es la manera arbitraria en la que se daban estas asignaciones, estos auxilios económicos. Estos auxilios económicos eran plata que se le daba a las personas para sus estudios, basados en, no sé cuáles son los criterios, claramente no estaban siguiendo los criterios que están estipulados en la ley, porque en el reglamento interno del IFARU, porque el reglamento interno del IFARU claramente establece que para la persona tiene que demostrar el hecho de que tiene una necesidad económica. Y ya hemos demostrado en varias ocasiones, con varios de estos casos, que no se estaba cumpliendo ese proceso. Obviamente que Por lo no, tanto, man. por lo tanto parte de lo que, es que parte de lo que hay que entender es eso. No importa si la persona tenía buenas notas o no. Estos auxilios económicos se daban de manera arbitraria, a conveniencia, de manera discrecional. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. O sea, la excusa de es que ella se lo merece es completamente irrelevante porque no es una beca, no es una beca por mérito que se está ganando esta persona. Y es dinero no retornable, güey. Esta vaina no es como una vaina que tú pagas después a futuro. No, este es dinero que te da y dale, olvídate, ese dinero no regresa al Estado, man. Entonces al ¿No? final, Porque si la persona quiere, porque para eso está el préstamo. Si tú quieres retornar el dinero, claro, está la vida del préstamo y tú puedes pedirle un préstamo al IFARU. Tienen tasas súper bajas a buen tiempo, precisamente porque es una institución pública y tú puedes acceder a ese préstamo con tu codeudor, con tus estados financieros de tu familia, claro, tú como vas, hace tú todo el pides tu mundo, ¿no? plata y vas a estudiar. Man, es Esto que no, foco. esto es plata que se les daba, se Y, les dio, punto. y, ¿Usted quería y mira estudiar? Vaya, 100 mil que dólares. yo creo en a veces la necesidad.
de esta figura bajo los controles adecuados, ¿no? Que si para Claro, pagar horas de vuelo obviamente. para una persona que no por ejemplo, las carreras de pilotos son carísimas Son porque tienes que pagar carísimas. horas de vuelo, que si otras cosas así, digo, man, que puede existir, man, ¿por qué no? Es educación al fin y al cabo, ¿no? Total. Pero cuando tú notas la discrecionalidad, man, y me da mucha rabia ver, y ayer conversaba justamente con un muchacho en la vaina, estábamos ayer en unos cursos que estábamos chuchi, y el man dice que, man, qué brutal, yo que trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días, y a mis hijos los tengo que meter en escuela pública porque es lo que me da, no sé qué, y me dio, realmente me tocó algo, porque me dice que, man, o sea, a mí me encanta lo que yo hago, pero yo siento que en eso he fracasado, pues. Yo me siento mal Wow. teniendo que meter a mis hijos de que en una escuela, no en una escuela privada en la que quisiera, y teniendo que meter en una escuela pública, man, esa vaina a mí me dolió, y es focó. Entonces digo, ¿por qué estos tipos creen que se merecen esto, man? Y es verdad, man, puta, yo tengo que sacar todos los meses para pagarle la escuela a mis hijos y ver de dónde saco la plata y chuchi, cuando se me crezca la otra chuchi, no la va a pasar dura. Pero pensar que una muchacha como la novia Juan Diego, que estudió en el Brader, todos sus hermanos estudiaron en el Brader, vive en un área lujosa de este país, el papá es un abogado que maneja riquezas, man, a eso se dedica, wealth management, la mamá en Cancillería, que le den $100,000, hermano. Me indigna exactamente igual que cuando se lo dan a la hija de Zulay, que el marido gana $20,000 y ella gana 5,000, 7,000 más rebusca. Me duele exactamente y me indigna exactamente igual que cuando se lo dan al hijo de Roberto Abreu, que maneja un Maserati, hermano. Yo en mi vida me subí a un Maserati, güey. En mi vida me subí a un Maserati. Y el man maneja un Maserati por chorrera, güey. Las calles se están quedando a pedazos, el man maneja un Maserati y le estamos pagando la educación a su hijo, Fred. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a ver las vainas, sí, sí, en su debida dimensión, man. ¿Cuántas personas que nos están escuchando no cada vez que llega la quincena hay que pagar la luz, hay que pagar la escuela, hay que pagar los materiales, hay que pagar el sombrero típico de la vaina, el uniforme, el traje de Congo en mayo, toda la vaina, como todo el mundo? Y estos tipos se están llevando cientos de miles de dólares, ¿solo por qué? Por estar cerca al poder. Y Mira, y te voy a decir eso algo está muy foco. Eso está antes foco por de, donde lo antes de veas, man. irnos. Antes de irnos Sí, espérate, rapidito. y antes de cerrar, antes de cerrar ahí, y quiero hablar específicamente del caso de Juan Diego porque es muy triste. Hay muchas cosas que son muy tristes de este caso. Número uno, que Juan Diego sabía lo que había hecho la novia y está clarito porque nosotros publicamos y a los 5 minutos ya había un comunicado redactado y publicado. Él estaba esperando esta publicación y no fue capaz de pronunciarse antes, ni siquiera de nada, absolutamente de nada. Número dos, él dice no, que cuando recibió el desembolso ya no era su novia. Ah, pero cuando aplicó sí, pero cuando estaba entrando a Contraloría sí era su novia. Entonces, descaradamente sale diciendo en Intermetro que yo estoy casi seguro de que ni siquiera se usó mi nombre. Está bien, perfecto, man. A mí en foco no me interesa decir que Juan Diego, que Zulay, que usaron su Casi influencia. seguro. Pero lo que ellos no entienden es que su sola existencia como diputado influye. Que el hijo de Zulay esté aplicando a eso y le llegue esa vaina al director del IFARU, que después se le tiene que aguantar los asoleajes y los insultos de Zulay, eso influye. Que le llegue la novia de tal, de Juan Diego del que sea, a Meneses, y después él tenga que aguantarse sus críticas y sus insultos en la comisión de presupuesto. Esos manes no entienden. Ellos creen que ellos pueden apagar un switch y dicen que ahorita no soy diputado, agarra y después lo prende que ahora sí soy diputado cuando me conviene. Entonces yo creo que es algo que en ningún momento aclara Juan Diego. Es que él obviamente le estaba anuente de que eso se estaba dando. Él estaba completamente anuente de que eso se estaba dando porque él es claro en decir que cuando recibió el desembolso, hace un mes habían terminado. ¿Qué pasó en todos esos meses anteriores en los que tú sabías que se estaba dando esa vaina? Entonces yo creo que ahí es muy triste ver cómo selectivamente decidimos por qué indignarnos y por qué no. Al final compara las excusas que da uno y son exactamente iguales a las excusas que da el otro. Exactamente iguales. Y mientras tanto, los más pendejos también, la próxima quincena, ¿cómo van a pagarle la escuela a sus hijos? Mientras ahora una niña de clase bastante acomodada, o sea, 100,000 palitos de nuestros impuestos que no tienen que devolver, y así muchos Mira, más. antes de irnos al cambio, solamente quería contar una anécdota de ayer, casualmente con toda esta discusión, una persona me escribió, una persona que estaba fue parte importante del gobierno pasado, y me está contando una anécdota que sufrió, donde precisamente en un proceso parecido, su hijo tenía todas las capacidades para aplicar, pero la persona rápidamente entendió que precisamente para proteger a su hijo, decidió que no iba a
a permitir que su hijo pasara por ese proceso de ayuda económica, porque entendió que sin importar los méritos de su hijo, no iba a ser creíble que ese trámite hubiera salido sin la influencia de su padre. Y yo creo que en ese momento, en esas decisiones difíciles, que me imagino que, o sea, fue una decisión difícil de ese papá decirle a su hijo, espérate un momento, no vas a poder hacer esto y yo voy a encontrar la manera para igual Como que hacen logre toda la todos, como educación, hace la mayoría como de hace este todo el país. mundo, solamente por entender que su cargo importaba y que su cargo, lo que tenía que hacer él para proteger a su hijo era precisamente sacrificarse él y mirar a ver cómo buscaba para educar a su hijo, pero no podía permitir que su hijo pasara por eso. Es que su solo cargo y su sola existencia dentro de ese cargo es una presión para el sistema. Y eso es lo que no entiende. O no Mira, pero entender. antes de irnos al cambio, Anet tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con Más Móvil y Claro conectados de Darién a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Anet, y con eso nos vamos al cambio. Regresamos en unos minutos con más de... Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y pueden ver todas las noticias en focopanamá.com. Antes de darle los saludos a nuestro invitado, vamos primero con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Gracias, Anet. Y bueno, hoy nos acompaña en el programa el abogado Javier Ordinola, el abogado y fue asesor también del Foro Pro Reformas Electorales. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bastante bien, un poco indignados, pero tú sabes, no es la faena y el oficio. Javier, te invitamos al programa porque Javier recientemente participó de ese proceso de selección. Él estaba aspirando a ser magistrado del Tribunal Electoral y este proceso que se dio en la Corte de Entrevistas. Al final, bueno, eran 55, al final creo que uno se echó, ¿no? Al final hicieron 54 entrevistas. Cuéntanos un poco del proceso y sobre todo tu participación en el proceso, cómo sentiste que fue ese proceso de selección. Bueno, definitivamente debo decir que en principio fue un proceso parecido a los ocurridos en el 2006 y en el 2012. La Corte Suprema de Justicia hizo la convocatoria respectiva, solicitando que todo aquel abogado que pensara pues, que era idóneo para ocupar el cargo presentara su documentación. Luego de eso viene un proceso en donde el ciudadano puede participar, indicando por escrito los pros y los contras que podían, digamos, tener alguno de los candidatos. Ese proceso también se dio en esta ocasión. Y finalmente, pues un periodo de entrevistas que también ocurrió en el 2006 y en el 2012. Debo decir que en esta ocasión es la primera vez que se dispuso, digamos, la transmisión en vivo de las entrevistas a través del canal de YouTube del órgano judicial y en la página web del órgano judicial. O sea que a diferencia de los procesos anteriores, en esta ocasión fue transmitida. Debo decir que bueno, tal como señalaste, 54 de los 55 que postulamos finalmente fuimos entrevistados. Estas entrevistas duraron un promedio de media hora, que fue lo que ocupó las preguntas que hicieron solamente algunos magistrados, porque debo decir que me pareció un poco extraña la no participación de los 9 magistrados. Eso te iba a preguntar, los 9 magistrados no estaban en estas entrevistas. Yo solamente veía a 1, 2 o 3, veía varias veces a Olmedo Arrocha, vi varias veces a la magistrada presidente Marijena López, pero no vi a varios de los que son parte de la Corte. No, los magistrados estuvieron los 9
hasta donde tengo entendido, todos los días en que fueron Ok. entrevistados todos los aspirantes. Sin Lo que, embargo, debo ujú. decir que me pareció muy curioso que solamente preguntaban la magistrada presidenta, que abría el periodo de entrevistas preguntando ella. Inmediatamente se le daba la palabra al magistrado Olmedo Arrocha y posteriormente al magistrado Vázquez. Entiendo por ser ellos la junta directiva de la Corte. Sin embargo, aquí es el elemento un poco extraño que, que pude notar, y fue la no participación del resto de los magistrados. Vi superficialmente intervenciones de la magistrada Cornejo, de una de las magistradas Chen, y ya ninguno del resto de los magistrados participó en las entrevistas. No sé si es que para ellos las hojas de vida hablaban por sí solas. En un momento determinado llegué a pensar, bueno, como no son abogados que manejan técnicamente el tema electoral, a lo mejor no sabían qué cuestionar. Quedaron callados, exacto, no tenían el Eh, conocimiento. Pero ¿crees que hubo desinterés porque ya sabían que no iban a... yo no sé, a veces no me atrevería a llegar allá, pero también siento raro, hombre, es que si yo voy a entrevistar a A una emitir serie de y voy a emitir abogados, un voto. O sea, yo tengo eh, responsabilidad sobre mi voto. aparte de que, bueno, yo tengo días para prepararme. Hombre, vamos a entrar en internet y vamos a ver qué temas o qué instituciones electorales hay para yo preguntar al respecto, cuál es la opinión de esto de usted en la legislación panameña. Le hubiera preguntado a algún abogado que pueda conocer un poco del tema electoral sobre qué preguntar, pero créanme que, o sea, sí pude notar esa situación a diferencia de otros eventos pasados en donde la participación de los magistrados sí era más completa. Completa. Y Sí. yo creo que y quizá podemos hablar un poco de los votos y quizá esa situación se puede explicar sola. ¿Cómo fue al final entonces la votación de los magistrados para que al final saliera como designado el señor Guerra? Fíjese, es que siempre debo referirme a los eventos pasados, que a Ujú. pesar que tuvieron el defecto de no haber sido transmitidos y que el ciudadano hubiera tenido la oportunidad de escuchar las posiciones de cada entrevistado, debo decir que en esta aparte de notar este tema de la no participación de varios de ellos, eh, pudiéramos también determinar que pareciera que no hubo exactamente el interés, en efecto, de auscultar, preguntando si los abogados que estaban pretendiendo ser magistrados estaban en las capacidades. Todos, yo no puedo decir que todos cumplían los requisitos de ley para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchos de los entrevistados hablaron de los principios que los adornaban para ocupar el cargo, pero había un número muy pequeño de que en efecto no solamente tenían la experiencia y el estudio en materia electoral, sino que lo demostraban en el tema de las entrevistas. Entiendo que la votación fue de 5-4 cuando en los procesos pasados habían llegado a acuerdo en la Corte para que la mayoría no fuera una mayoría simple, sino una mayoría calificada. Claro. De hecho, recuerdo que el actual magistrado aún, Heriberto Araúz, fue escogido por una mayoría de 6 votos, de 6 votos a 3. Sí, sí, Entonces, Sí, eso también le da un poco de legitimidad al proceso, ¿no? Obviamente que no haya exactamente. grandes desacuerdos en esa elección. Oiga, por licenciado, supuesto, nos tenemos que ir a un cambio, pero de vuelta yo quisiera que conversemos un poco sobre el tema de los partidos políticos involucrados en esta escogencia. El tema que ha salido a relucir más es obviamente los vínculos políticos con el PRD de los que fueron recomendados. Entonces, ¿cómo usted ve, y esto lo dejamos para el próximo bloque, cómo usted ve la participación de personas activas
políticamente en esta escogencia. Así que vamos al cambio y volvemos en un minutito. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchas gracias, Anet. Javier, antes de irnos, Mauricio te dejó con una pregunta que es hablar del designado. El señor Guerra, que hemos visto lo que ha acaparado los titulares, no necesariamente es la proficiencia electoral del señor Guerra, sino precisamente su pasado extremadamente ligado al PRD, tanto así que en las elecciones pasadas fue el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Javier? A ver, para responder tengo que hablar necesariamente de algo que yo llamo el pecado original. Y es que luego de la invasión de los Estados Unidos, cuando viene, digamos que se da una especie de advenimiento de una democracia formal, el Tribunal Electoral queda compuesto por abogados que también salen de partidos políticos. Eduardo Valdés Escoferi, que todavía después de 32 años sigue de magistrado en el Tribunal Electoral. Guillermo Márquez Amado, que venía del Partido Demócrata Cristiano, y Denis Allen Frías, que venía del Partido Arrunfista. Con ellos podríamos decir que se vivió un periodo importante de actualización y de decencia de la institución. Pero ¿qué ocurre? Pareciera que ese ejercicio de nombrar, digamos, abogados que salían de los partidos políticos, pareciera que se marcó, digamos, como que necesariamente quien ocupara esos cargos tenía que salir de los partidos políticos. Prueba de ello vemos que cuando a Márquez Amado se le acaba su periodo, designan a Erasmo Pinilla, que era miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático y que en su momento que fue designado fungía como secretario general de la Asamblea Nacional, o sea, el órgano eminentemente más político del Estado. Posteriormente, cuando se le vencía el término al magistrado Eduardo Valdés, la Corte nombra a Gerardo Solís, que también había sido funcionario público y había ocupado cargos importantes en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares y es designado magistrado del Tribunal Electoral. Posteriormente llega Heriberto Araúz, que pareciera ser el único abogado que no sale o que no viene de un partido político. Pareciera que los órganos del Estado creyeran, dependiendo del partido que ocupa en su momento uno de estos órganos, que es que el espacio que corresponde al magistrado que debe dejar el cargo tiene que ser llenado por un abogado que sea miembro del partido político, digamos, en el poder o que esté gobernando. Y esto no es así, esto ha sido un error. Yo no sé por qué se cree que necesariamente son los que pueden hacer los mejores papeles, los mejores roles. Yo no puedo, y vuelvo a confirmar, que el primer periodo de 10 años en que estuvo, bueno, Márquez Amado no estuvo 10 años, él estuvo cumpliendo un periodo pasado de magistrados que estuvieron antes de la invasión al país. Pero siento que a ellos sí llegaron inspirados en su momento para realizar un trabajo independiente, lo más transparente de posible. adesentamiento que era necesario en ese momento. Y que fue lo que le dio esa fama que en un momento determinado tuvo la institución como una de las mejores instituciones en la República de Panamá. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, con las designaciones políticas que se fueron haciendo, la institución ha quedado en lo que es ahora. Yo no puedo hablar particularmente del licenciado Luis Guerra. En efecto, conozco algo de su trayectoria a lo interno del Partido Revolucionario Democrático. Entiendo también que fue alcalde de La Chorrera. No conozco cuál fue su manejo ahí. Quizá Mauricio sí. A lo que quiero llegar es que estas instituciones que deben ser, que sus pilares fundamentales debieran ser la transparencia, debieran ser la independencia, sobre todo la independencia. Hombre, son elementos que yo creo que un organismo electoral
le daría certeza a los ciudadanos y hasta a los mismos partidos políticos de saber de que una vez lleguen a sentarse, no vayan a estar pensando en que, caramba, ya se está preparando un fraude. Porque eso es lo que se está hablando ahora, que se está preparando un fraude para el 2024. De repente es un tema que hablar de fraude es un tema que es muy serio y que habría que analizar elementos profundamente para verificar la posibilidad de eso. Pero, ¿qué ganamos con que con un tiempo bastante de antelación ya pongamos en riesgo la transparencia de una institución que debe ser su función más prístina que otra cosa? Javier, sácanos una duda rapidito. El licenciado Guerra no tiene que pasar por la Asamblea Nacional, él va directamente a la silla del Tribunal Electoral. Es correcto, estas designaciones no requieren la ratificación de la Asamblea Nacional. Ah, ok, Ya, entonces no estamos con la duda de esas. Chus. habíamos quedado con la duda. Aparte del licenciado Guerra viene de la Fiscalía Electoral y me acuerdo verlo en una conferencia de prensa hace poco decir abiertamente que aquí no ha habido clientelismo, pues porque el clientelismo en Panamá tú tienes que probar un poco de vínculos entre la plata y no sé qué, que aquí no hay clientelismo, así como... Mira, aprovechando los últimos minutos que me quedan y una discusión que tuve ayer casualmente con Samantha Crichi y Alfredo Berguido, Javier, ¿cómo se prueba el clientelismo en un proceso electoral? Para que sea, porque yo sé que el clientelismo está penado por ley, pero cómo se logra probar en un proceso electoral el clientelismo? El clientelismo no es más que el uso de recursos del Estado a favor de un partido o un candidato. Mire, en el 2014 yo llevé particularmente como abogado privado varios procesos de impugnación a proclamaciones hechas en diversos circuitos, porque en efecto algunos candidatos que en ese momento representaban al partido de gobierno habían hecho uso de los recursos del Estado. Habían repartido materiales de construcción, bolsas de comidas provenientes del antiguo PAN, habían repartido becas en los circuitos electorales respectivos. En fin, o sea, se pudo comprobar a través de documentos, pruebas documentales y pruebas testimoniales en los procesos de impugnación el uso de los recursos del Estado. ¿Y efectivamente se logró alguna condena con esas pruebas? Bueno, es que no se dieron tanto como condenas porque los temas de impugnación a las proclamaciones son administrativos. Pero en su momento el fiscal electoral, porque en efecto el uso de recursos del Estado es un delito penal electoral, nunca fueron investigados. Claro, realmente. Javier, son las 6:59. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos un poquito de luz sobre cómo fue ese proceso para la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Yo creo que queda claro en tus palabras que la designación, como decimos nosotros, indigna, pero no sorprende el hecho de que se haya escogido una persona allegada al partido de gobierno, siguiendo una larga tradición de, como tú dijiste, abogados que son parte del partido político para llenar la silla en el Tribunal Electoral. Te doy las gracias. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego. Saludos.